Muy buenos días y que Dios los bendiga a todos. Bueno, estamos en la carta de Filemón, capítulo 1, versículo 15 al 25, en la versión NTV. Versículo 15. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén y amén. El título de hoy es El perdón por amor. Creo yo, una de las cosas más delicadas y difíciles de la vida es sobre el perdón. Sobre todo en la iglesia, cuando hablamos del perdón, hablamos de un perdón vertical, es decir, el perdón que Dios nos concede a nosotros. Bueno, en esta carta habla del perdón, pero de un perdón horizontal, es decir, el deber que tenemos como hermanos en Cristo, de perdonarnos unos con los otros. Es más, una de las maneras para comprobar si tú realmente has recibido el perdón de Dios es precisamente perdonar a otros. En otras palabras, la evidencia visible de que tú has recibido el perdón de Dios y entendido el perdón de Dios en tu vida es que perdones a otros también. Ahora, si todavía te cuesta perdonar a otros, es una evidencia clara de que no has entendido el amor y el perdón de Dios. Y justamente esta carta se trata del perdón y de la reconciliación entre hermanos. Es la idea central de esta carta de Pablo a Filemón. Para poder entender el devocional de hoy, voy a dar un breve resumen del contexto. Y en esta carta vemos a tres personajes. Vemos a Pablo, a Filemón y a Onésimo. Bueno, a Pablo ya lo conocemos como el apóstol Pablo. Filemón era un discípulo de Pablo que vivía en Colosas y la iglesia de Colosas se reunían en la casa de Filemón. Y recordemos que en la época de Roma, todos los patriarcas, los que tenían dinero, tenían esclavos, uno de los cuales, Filemón, tenía un esclavo llamado Onésimo. Pero este huye con las pertenencias de su amo y se dirige a Roma, donde conoce a Pablo y recibe el Evangelio. El apóstol Pablo entonces le envía una carta a Filemón, en la cual le pide que perdone a Onésimo y lo reciba de nuevo y lo trate como un hermano en Cristo, ya que Onésimo aceptó el Evangelio y se convirtió en seguidor de Jesús. Y quiero aclarar esto. Ahora Onésimo no es el mismo que había robado y huido. Ahora es transformado por el Evangelio. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué vio Pablo en Onésimo? Un real y genuino arrepentimiento. Porque usted puede perdonar a alguien, pero no puede haber reconciliación a no ser que exista un verdadero arrepentimiento. Pero aún así, el que fue perjudicado fue Filemón. Si vemos en el versículo 16, Pablo no solo le pide que lo perdone a Onésimo, sino algo más que eso. Lo perdone, pero además lo reciba, no como un esclavo, sino ahora como un hermano amado en Cristo Jesús. ¡Ay, qué difícil esto! No es fácil. Claro, porque amar a aquellos que no nos ha hecho ningún mal es fácil amar.
Pero si nos ponemos en el lugar de Filemón, alguien que te ha hecho un daño, te perjudicó, te hizo un mal, te robó, te engañó, aun siendo cristiano, no es fácil perdonarlo. Aún más difícil, recibirlo como un hermano en Cristo Jesús. Y si esto fuera poco, Pablo le dice en el versículo 17, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. ¡Wow! ¿Quién podría negar después de recibir estas palabras de Pablo? Pero esto nos recuerda a Jesús. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Colosenses 3, 12 y 13 dice, dado que Dios los escogió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de la tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. En otras palabras, así como Jesús te perdonó, me perdonó, perdónalos tú también. Pregunta, amada iglesia, ¿a quién te sientes más identificado? ¿A Filemón? ¿A Pablo? ¿O a Onésimo? ¿Cómo podemos aplicar esta palabra en nuestras vidas hoy? Quizás tienes que perdonar y recibirlo como un hermano en Cristo, como Filemón. Quizás debas arrepentirte y pedir perdón a alguien por el mal que has hecho en el pasado, como Onésimo. Quizás tu deber es ser un intermediario, como Pablo, para que se reconcilie el uno con el otro. Sea quien más te identifiques hoy, el Espíritu Santo te invita a que puedas obedecer su palabra, para perdonar, no por obligación, sino por amor. Así como recibiste el amor de Jesús, así como recibiste el perdón de Jesús, amar y perdonar. Reconocer el mal que has hecho y pedir perdón, o ser un intermediario del Evangelio de Cristo. Recuerde, cuando perdonamos y amamos de manera incondicional, así como Jesús lo hizo en la cruz, podemos superar diferencias y conflictos y alcanzar reconciliación y armonía con los unos y los otros. Este es el poder de la cruz. Amén, amada iglesia. Amén. Padre Dios, te damos gracias por un día más de vida que tú nos das para poder aplicar esta hermosa palabra. Señor, reconocemos cuánto nos cuesta perdonar, cuánto nos cuesta pedir perdón. Pero así como dice tu palabra, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a entender el significado de la cruz, para poder perdonar, para poder amar, Señor, para poder pedir perdón y reconciliarnos con los unos y los otros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.